Saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo y continuamos con los videos de santidad bíblica versus santidad legalista. ¿Cómo identificamos a un legalista? ¿Cómo identificamos a una persona que se disfraza de santidad pero en realidad es un legalista? El cristiano legalista enfatiza los cambios externos y no los internos. Enfatiza en los cambios que se pueden ver en la apariencia y no en los cambios internos del corazón. En su lucha contra el pecado, reducen la vida cristiana a una cuestión de conducta extrema. Por ejemplo, para no caer en lujuria, prohíben a las mujeres usar pantalones o faldas por encima de la rodilla. Prohíben maquillarse, pintarse las uñas, etc. Para no caer en adulterio, prohíben ir a la playa, ir al cine. Para evitar la vanidad, prohíben llevar aretes, prendas, pendientes, anillos o relojes. La consecuencia es que uno será mejor o peor cristiano en la medida en que acate con mayor fidelidad todos estos preceptos legalistas. Si diezmas, usas faldas por debajo de la rodilla, no vas a la playa ni usas cualquier tipo de cosmético, entonces estarás agradando a Dios. Esto implica que aquellas mujeres, por continuar con el ejemplo, que usan pantalones, se maquillan y llevan colgantes y anillos, están siendo menos santas o directamente rebeldes y desagradables a Dios. El problema de enfatizar los cambios externos es que esto no soluciona el verdadero problema, que es interno del corazón. A los fariseos que tanto cuidaban la fachada, es decir, lo de afuera, Jesús les llamó sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo capítulo 23, 27. Se nos olvida que incluso las mejores obras a los ojos de los hombres pueden ser las que procedan del corazón más sucio a los ojos de Dios. Con todo, Jesús nos enseña constantemente que el cristianismo es asunto del corazón. Nada más empezar su ministerio terrenal, expresó: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Quiénes verán a Dios? ¿Los que guardan preceptos externos? No, sino los limpios de corazón. En tiempos de Cristo, si los religiosos se jactaban de no haber cometido adulterio y de cumplir así la ley, Jesús les decía: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si alguno creía que estaba cumpliendo con Dios asistiendo legalistamente al culto en la sinagoga y cantándole con la boca a Jesucristo, le reprochaba: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús siempre apunta al corazón. En cambio, el legalista apunta a lo externo. Según Jesús, todos los pecados y malas acciones de los hombres provienen del interior, no de lo externo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, de acuerdo a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Todo lo que contamina al hombre, toda impureza, todo pecado que sea, procede del corazón. Por tanto, si queremos conseguir cambios auténticos en nuestra propia vida o en la vida de otra persona o en la congregación, debemos apuntar y trabajar siempre con el corazón y no con lo externo.
Las congregaciones que imponen normas humanas y prescripciones pesadas a sus feligreses con aras de buscar la santidad, en realidad están corriendo en la dirección contraria. Quizás sus pretensiones sean de buena fe, pero no producirán nunca cambios auténticos en el corazón. Por tanto, cualquier cambio externo será solo de apariencia, para agradar a los hombres, pero no para agradar a Dios. Tales personas están haciendo la puerta estrecha más estrecha de lo que es, atando pesadas cargas en las espaldas de los demás que ni ellos mismos pueden llevar. Ya advirtió Jesús de los tales: hay de también vosotros, intérpretes de la ley o escribas, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos, dice Lucas capítulo 11, versículo 46. Esta es la razón por la que la Escritura nos enseña una y otra vez que los cambios genuinos y sinceros deben producirse internamente en el corazón. Y posteriormente esta purificación interna se manifestará hacia lo exterior progresivamente por la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña cómo Dios trabaja en el hombre, cómo trabaja en el hombre. Entonces le rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos les limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas, dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. El trabajo de Dios siempre comienza con el corazón y no con lo externo. El texto no dice cumplan mis estatutos, entonces tendrán un nuevo corazón, como si la obra debiera hacerse de afuera hacia adentro. Por otra parte, ¿qué o quién hará que andemos en los estatutos y ordenanzas divinas? El texto dice claramente que esa será una obra divina, ejercida en favor del hombre, resultado natural de un cambio de corazón. La razón por la que este cambio externo debe ser llevado a cabo por Dios es porque el ser humano está totalmente incapacitado para arreglar su depravado corazón, aunque se imponga a sí mismo toda una serie de estrictas ordenanzas. Con razón Jesús condenaba a los legalistas que insistían en lo externo. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Lucas 11:39. El legalista lucha contra el pecado por medio de prohibiciones del tipo: no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello, no utilicen esto otro. O no coman habichuela con dulce, no beban café, no se pongan un reloj a menos que les dé la hora, como dice Felipe Guzmán. El legalismo trata de conseguir el favor de Dios por medio del esfuerzo humano. En cambio, el cristiano que ha entendido el evangelio lucha contra el pecado, no guiado por leyes, sino por el Espíritu. Sus armas son la palabra de Dios, la fe, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, como dice Efesios 6. Pablo advirtió a la iglesia de Colosas contra el legalismo de su entorno. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan todavía como si estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres que con el tiempo van perdiendo su valor, dice Colosenses 2:20 al 22. El legalista lucha contra el pecado con motivaciones equivocadas, mientras que el cristiano que ha entendido el evangelio lucha contra el pecado porque ama a Dios con todo su corazón y no desea desagradarle. No quiere contristar al Espíritu Santo que habita en él, y porque la gracia de Cristo en favor suyo le enseña a renunciar a toda impiedad. El legalista lucha contra el pecado para salvaguardar su reputación religiosa o su imagen pública, para tener una conciencia más tranquila consigo mismo, para dar una apariencia de piedad, en definitiva, para agradar a los humanos. La Biblia enseña que el legalista se gloría en cumplir leyes. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos.
Dice Lucas 18:1 en la parábola del publicano y el fariseo. En cambio, el creyente que entiende el evangelio se gloria en vivir en Cristo. Porque como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. El legalista tiene una visión equivocada de la ley. El creyente legalista está convencido de que cumplir rigurosamente los mandamientos y normas le ganarán no solo la aprobación de Dios, sino también todas sus bendiciones. La obediencia a la ley se convierte así en un fin en sí mismo. En contraste, las escrituras nos enseñan que ningún ser humano será justificado por la obediencia a la ley y que el propósito de la ley es sacar al descubierto nuestro propio pecado e incapacidad para agradar a Dios. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Pablo advierte a aquellos que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia, dice Gálatas 5:4. De acuerdo con la Biblia, la ley no fue dada como un fin en sí mismo, sino como un medio para descubrir algo más importante y fundamental, a saber, la absoluta impotencia del hombre para agradar a Dios por sí mismo y la necesidad que éste tiene de una transformación interna. Los esfuerzos del legalista se centran en luchar contra el pecado externo. Los esfuerzos de quien tiene el evangelio consisten en revestirse de Cristo. El primero tiene siempre su mirada en el pecado, el segundo siempre su mirada en Cristo. Entre tanto que el primero trata de encontrar satisfacción evitando el pecado visible, el segundo buscará su satisfacción escondiéndose en Cristo. Sabe que cuanto más satisfecho está en Cristo, menos buscará la satisfacción en el pecado. El apóstol Pablo enseña que los esfuerzos del cristiano deben concentrarse en revestirse de Cristo y no tanto en el pecado, que es la consecuencia de no estar revestido de él. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nos dice Romanos capítulo 13, versículo 14. El legalista usa el texto bíblico para apoyar sus ideas personales. El legalista se va a la escritura con una postura tomada que hay que demostrar y defender de manera rajatabla. La Biblia enseña que nuestras ideas deben someterse a la palabra de Dios y no viceversa.